Bueno, muchachos, resulta que ustedes el próximo semestre de Introducción a la Programación Orientada a Objetos van a utilizar un lenguaje que se llama C++. Entonces, este lenguaje pues ya no es nada parecido a lo que ustedes están usando actualmente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con este lenguaje, muchachos? Que pues usted actualmente escribía las cosas con paréntesis, tenía que conservar el orden, no había secuencialidad y ese tipo de cosas. Y les voy a mostrar como una analogía, utilizando arreglos y utilizando secuencialidad. Entonces, muchachos, C++ tiene unas características, es que uno trae librerías para poderlas usar. Por ejemplo, librerías que te impriman en pantalla, librerías que, por ejemplo, permita un paquete matemático, sacar raíces cuadradas, todo eso. El lenguaje naturalmente no los tiene. El lenguaje natural, pues, el lenguaje en sí mismo tiene cosas muy básicas, operaciones básicas. Entonces, para poderlas utilizar, usted importa librerías. Hay una librería que se llama AviStream, que permite imprimir en pantalla o leer desde teclado. Y hay otra librería que se llama CMAT. Esa librería me permite hacer operaciones matemáticas. En Racket usted no tenía que llamar a nadie, pero ya en este lenguaje es necesario hacerlo. El lenguaje solo tiene lo básico. El lenguaje va a tener una función principal que se va a llamar main. Main en español significa principal. Estas funciones, las funciones deben tener valores de retorno, ahorita les explico eso. Sino que esta función no necesita valor de retorno, pero por buena práctica uno siempre coloca return 0. ¿Listo? Eso es por buena práctica. Entonces, muchachos, en este punto, esperen, yo guardo esto. Hoy es, ¿qué? ¿20? Ah, no, 17. Entonces, ejemplo.cpp. Entonces, muchachos, en este punto uno puede declarar variables, ¿cierto? Pero las variables estrictamente no pueden ser de cualquier cosa. Yo le tengo que decir qué quiero que sea. INT significa integer o entero. Le doy el nombre de la variable. Número A es igual a 0. ¿Sí lo ven ahí? Si yo quiero una variable que eso solo acepta números enteros, si yo quiero números reales, tocaría con double. No, el próximo mes adelante no usa en float, es mal. Entonces, número. Entonces, por ejemplo, 5.4. Entonces, para imprimir en pantalla, ¿cierto? Yo voy a incluir acá una línea, eso lo explicará el profesor. No, solo a otro profesor. Ya ustedes me encuentran ese en MD1. Sí. ¿Entre qué? Double permite, lo que pasa es que enteros permite representar números desde 2 a la menos 30. El rango de operación de esto es desde 2 a la menos 31, perdón, 2 a la 31, menos 2 a la 31, hasta 2 a la 31 menos 1. Números enteros, o sea, números que sean estrictamente positivos. Si usted necesita ampliar ese rango, puede utilizar long. Long permite desde 2 a la menos 63, ¿cierto? ¿Cuánto es 2 a la 31? Es como 1000 millones. Si usted ya tiene un número más grande que eso, le toca ya cambiar de eso. Permite de 2 a la 63 hasta 2 a la 63 menos 1. Y está el superpoderoso, que es long. Cambia ese 63 por un 127. ¿Sí? Ya ahí necesitan números más grandes que eso, pues ya le toca usar librerías. ¿Sí? Vemos que son las limitaciones. Digamos que usted lo que va a encontrar ahora, a diferencia de Racket, usted en Racket puede meter un número grandísimo y no pasa nada. Pero ya en C++ ya a ustedes les toca limitar los valores. Pero en general de programación es mucho más flexible. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿cómo nosotros creamos una lista? Una lista acá se le denomina arreglos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a hacer un arreglo de enteros. Por ejemplo, int lista de números. Quiero que sean 10 números. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Ya uno le especifica el tamaño que necesita. ¿Sí pillaron el vector? El vector usted le especifica. El vector es la analogía al arreglo. Aquí vector es otra cosa. ¿Sí? Lo que pasa es que vector en Racket es diferente al vector que van a ver en C++. No vayan a confundir los conceptos. ¿Sí? Porque el vector acá es un array dinámico. ¿Qué quiere decir? Que puede tener cualquier tamaño. Pero los vectores en Racket son de tamaño fijo. No pueden aumentar ni disminuir. ¿Listo? Para que no vayan a confundir el próximo semestre. Entonces, ¿qué pasa con esto, muchachos? Aquí tengo una lista de números. Hay dos formas de manejarlo. Yo le puedo especificar los números
¿Cuántos números hay ahí? 10. O bien, yo puedo hacer esto y con un ciclo. Miren lo que voy a hacer. ¿Ustedes acuerdan de que para recorrer una lista yo necesitaba hacer una función recursiva? Acá en C++ van a encontrar, bueno, la recursión normal, que es llamando la misma función, o esto que se le conoce como un iterador. ¿Qué pasa con el iterador? El iterador permite hacer un ciclo, ¿cierto? Por ejemplo, revisar una lista, pues no debería necesitar una función recursiva, ¿cierto? En su lugar, ¿qué hago? Sencillamente hago un iterador. ¿Un iterador qué es? ¿Lo han visto al for alguna vez? Entonces, ¿qué significa esto, muchachos? Inicia desde 0. ¿Hasta dónde va? Hasta que la i sea menor que 10. ¿Y qué hace cada vez que itera con la i? La aumenta en 1. Entonces, esto va a empezar en 0. Luego, ¿qué pasa en el siguiente vez? ¿Y cuánto vale? 1. Luego 2. Luego 3. ¿Y dónde termina? En 9. Entonces, por ejemplo, yo voy a meter esto. Count, lista número, en la posición i. Esto es equivalente a tener vector ref. ¿Sí? Y luego le meto un salto de línea. Vamos a compilar este bebé. Resulta que hay otra diferencia, muchachos. Hay otra diferencia con respecto a lo que ustedes han visto. Doctor Racket, usted le da play y ya está. Resulta que en C++ usted necesita hacer un proceso que se llama compilar. Compilar implica hasta pasarlo por un comando. Ya depende del estilo del profesor, puede que lo enseñe con un IDE, que usted le dé play y pues lo compile. Yo como no soy así, a mí me gusta compilarlo desde línea de comandos. Hay un comando que se llama g++, -c, ejemplo.cpp. Si salta error, pues miramos. No saltó error. ¿Sí pillaron? Si hubiera algún error, él me dice en la línea tal hay un error. ¿Sí? Y luego voy a crear el ejecutable. G++ -o. Creo el ejecutable con un archivo que genera la primera parte. Es un archivo, primero pasa de código a binario. Cuando yo hago g++ ejemplo cpp, ¿cierto? Él me genera este archivo que se llama ejemplo. ¿Lo ven aquí? .o. Miren que aquí tengo ejemplo.cpp. Cuando le hice la primera parte, él me generó un .o. Un .o es un archivo binario, ¿sí? Lo que pasa es que esto ya ejecuta directamente en la máquina. Eso lo explicará el profesor de IP. Entonces, ¿qué pasa en este punto, muchachos? Voy a crear el ejecutable. Cuando le doy punto en la etse, observen lo que pasó acá. ¿Qué me imprimió acá? ¿Los números de quién? Del arreglo. Entonces, ¿qué ven ustedes la ventaja acá? Pues que usted ya directamente puede acceder. Y usted tiene estos, se conocen como iteradores. Son estructuras que se repiten muchas veces. Hay dos, el for y el while. No se preocupen por entender esto, simplemente estoy haciendo una introducción. Entonces, muchachos, pues mucha mayor flexibilidad con el manejo de arreglos, ¿cierto? Por ejemplo, yo quiero una función que me eleve al cuadrado, un número, y luego se lo voy a aplicar a la lista. Y miren lo que voy a hacer. Voy a crear int elevar al cuadrado. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí, muchachos? ¿Qué le entra a esto? Le entra un elemento. Miren lo que creé la función. Y miren que a diferencia de Dr. Racket, yo estoy forzando a cómo es la salida. ¿Lo ven ahí? ¿Qué tipo de salida me da eso? Un número entero. No me puede devolver ni un string, no me puede devolver nada de eso. ¿Sí? Ya cuando aquí las estructuras se manejan un poco diferentes, algo que se conocen como objetos. Las estructuras normalmente tienen información, pero los objetos son como las estructuras, pero tienen una pequeña ventaja. Tienen algo que se llaman los métodos. Usted puede, por ejemplo, pedirle a la estructura que sume dos números. Puede pedirle a la estructura que imprima dos números. O sea, ya tienen algo que se denomina comportamiento. Eso es, o sea, el próximo semestre ustedes van a coger la definición de estructura y la van a subir a un nivel más, que se llama objeto. El objeto, ¿cuál es la diferencia con la estructura? Que tiene comportamiento. ¿Qué es comportamiento? Que usted dentro de la estructura puede definir funciones. ¿Sí? Por ejemplo, la estructura de los puntos X y Y, por ejemplo, poseen. ¿Qué le interesaría a usted saber de eso? Por ejemplo, calcular la distancia entre dos puntos. Entonces usted puede crear allí una función que le calcule la distancia. ¿Sí? Esa es la principal diferencia ya a nivel de programación. Que usted, por ejemplo, hace un define struct, mete los campos y luego mete funciones. Entonces, eso sería un objeto. Eso no se preocupen que eso se los explica el profesor de IP.
Entonces, muchachos, elevado al cuadrado, ¿qué hace? ¿Qué hago con x? Ratón, ¿qué? X por x. ¿Qué está haciendo ahí? Exactamente. Las funciones, a menos de que no tengan void, que es el otro caso, void es que no tiene retorno. Si tiene retorno, obligatoriamente ¿qué tiene que tener? Un retorno. Yo aquí, muchachos, yo aquí adentro puedo colocar lo que yo quiera. Count, puedo colocar bla, 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 todo lo que yo quiera. Pero ¿qué valor va a tomar de salida? Lo que está dentro del retorno. Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí un count, ¿cierto? Y voy a poner elevando al cuadrado a x. ¿Listo? Elevando al cuadrado a x. ¿Y qué voy a hacer? Que, muchachos, que a los números de la lista los voy a elevar al cuadrado. Entonces voy a hacer otro ciclo. Voy a hacer otro ciclo. Y miren lo sencillo que es. Lista número en i. La voy a elevar. Igual, a elevar al cuadrado. Ay, ¿cómo me quedó la función? Elevar al cuadrado. Y voy a enviar lista número en i. ¿Estamos ahí? Eso es lo que vamos a hacer inicialmente acá. Entonces, pillen esto. Yo estoy cambiando la posición i. Eso es equivalente a un vector set. En la posición i que me coloque el resultado de la función. Entonces, ¿qué está haciendo? Toma el elemento, lo eleva al cuadrado y lo reasigna. Y miren lo que va a pasar. Vamos a compilar. Recuerden que la compilación es de dos pasos. Primero, menos o, y luego ejecuto el ejecutable. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué pasó con la lista? Cogió los elementos y los elevó al cuadrado. Entonces, muchachos, observen la flexibilidad. Lo primero es la secuencialidad. ¿Qué es la secuencialidad? Primero creo estas variables, luego meto esto y se va ejecutando línea por línea. Eso es como si estuvieran dentro de un begin. Eso en Doctor Rack hay que ser equivalente. Esto en Doctor Rack sería equivalente a tener un begin acá. ¿Sí lo ven? Y este manejo de arreglos es análogo al vector de Doctor Rack. Entonces, muchachos, bienvenidos a lo que es Introducción a la Programación Orientada a Objetos. Ahora bien, les mostraré qué es una clase, ¿cierto? Entonces, una clase acá, básicamente, va a tener dos cosas. Aquí en C++, muchachos, se maneja un poco, digamos, no tan natural para ustedes, ¿cierto? Pero pues les puedo mostrar. Hoy es 10 de febrero. Entonces, vamos a hacer una clase amigo. ¿Listo? ¿Hoy es 17? Gracias. Entonces hoy es 17. Entonces voy a poner dos cosas. Amigo.h y amigo.cpp. Ya les voy a mostrar. $17. Lo meto ahí, yo no se lo subo. Hoy es 17. Amigo.cpp. Ustedes recuerdan que amigo que tenía un nombre, un color de ojo, ¿cierto? Entonces, muchachos, observen cómo es esto análogo en C++. C++ maneja estructura, sí, pero en el curso no se mete con objetos, ¿cierto? Entonces, observen. Entonces, if ndef amigo h define. Estos son cosas de gajes del oficio, no se preocupen. Relajados con eso. Estos son esto va en el punto h. Estos son cosas del lenguaje, ¿listo? Lo viene lo importante. Class amigo. ¿Listo? El amigo que tiene. Entonces, resulta que los objetos también tienen algo interesante. Uno puede definir cosas como privadas o públicas. Eso se llama control de acceso. A una estructura, ustedes normalmente pueden acceder a la información. Amigo-nombre que le devuelve. El nombre del amigo. Pero muchas veces yo no quiero que eso se pueda acceder. Entonces, esos campos yo lo defino como privados. Entonces, por ejemplo, un amigo tiene un nombre, ¿cierto? Sería un char, asterisco, nombre. Luego, ¿qué más puede tener un amigo? INT, edad. Char asterisco es una cadena de caracteres. ¿Listo? También la otra opción
¿cierto? Es incluir la librería string y usar el string. ¿Listo? Esa es otra opción. Bien, ¿qué más tiene un amigo? Un color de ojos. Uy. ¿Qué más tiene? ¿Qué ojo, no? Bueno, muchachos, y también podemos tener, por ejemplo, ¿qué más podemos tener de un amigo? String cédula, por ejemplo, INT número de parejas. ¿Cierto? Está sobrando. Entonces, muchachos, resulta que esto en sí es una estructura. Pero ¿cuál es la diferencia con objeto? Los objetos tienen comportamiento, es decir, dentro del objeto yo tengo funciones que puedo trabajar para manipular los datos. Esa es la diferencia con lo que ustedes están trabajando ahora. Por ahora solo las estructuras son limitadas a los datos. Ahora bien, muchachos, usualmente él tiene algo que se llama muchachos, hay un método que se llama el constructor. El constructor, ¿qué hace? Su labor es inicializar estos datos. Entonces, un amigo que le enviamos, un amigo que debe tener un nombre, una qué, edad, ¿qué más debe tener? Color de ojos, ¿qué más debe tener? Una cédula, ¿y qué más debe tener? Un número de parejas. ¿Estamos ahí? Ahora sí, resulta que yo no puedo consultar la información directamente. Yo no puedo preguntar amigo.color de ojos, porque como son privados, ¿qué pasa? Me va a decir que no pueden ser accedidos. Uno, ¿cómo accede o modifica los datos en un objeto? Por regla de diseño. Crea métodos que manipulen esos datos. Por ahora solo trabajemos con la edad. ¿Listo? Entonces, int get edad. ¿Qué creen que hace este método? Obtener la edad. Y void set edad. ¿Por qué lo coloqué así? Void. Porque no tiene retorno. Lo único que hace es cambiar la edad. Por ahora hacemos eso. Tendría que crear un get y un set para cada uno. Entonces, por ejemplo, había un string, get nombre. Un void, set nombre. Un string, get cédula. Void, set cédula y así. Y pues pueden tener otras. Por ejemplo, bool, mayor edad. ¿Qué creen que pasa ahí? ¿Ese qué debería de pasar? ¿Qué me verifica? Si la edad es mayor o igual que 18, ¿qué me devuelve? Verdadero. En otro caso me devuelve falso. Entonces, resulta que los objetos se crean así. Hay un archivo que es .h, que es donde ustedes crean como la plantilla. O sea, qué métodos y qué atributos van a tener. Y ustedes tienen en el .cpp la implementación del objeto. Entonces, ¿qué incluir primero esto? Pues la plantilla. ¿Cómo llamamos la plantilla? Amigo.h. Y vamos a implementar los diferentes métodos. Entonces, ¿cuál es el primer método que yo coloqué? El método que inicializa, eso se llama método constructor. El que pues inicializa los atributos del objeto. Entonces, amigo, 4 puntos, amigo. Este amigo 4 puntos es por regla de C++. De ir nombre de clase, 4 puntos y el método. ¿Listo? Eso es por regla de C++. Entonces, ¿cómo inicializo? Entonces, observen lo que voy a hacer. This.nombre igual a nombre. Lo que pasa es que como este es nombre y acá lo llamé también nombre, entonces ¿cómo hago para obtener los del objeto? Uno utiliza this, punto, y el nombre del atributo. Ya luego el profesor de hipo les explicará qué es this. ¿Listo? Luego, ¿qué otro tenemos acá? This edad igual a edad. This punto qué. Color ojos igual a qué. Es que calor. Color ojos. Color ojos. Luego this punto cédula es igual a qué. A cédula. ¿Qué más? This punto num parejas es igual a qué. Num parejas. ¿Estamos ahí? Bien. ¿Qué más nos falta implementar? Nos falta implementar estos de acá. Entonces, como ven, los objetos de C++ se manejan así. Hay un archivo que es de plantillas, que es donde uno simplemente, bueno, qué es lo que tiene el objeto, y hay otro archivo donde uno hace el funcionamiento de cada cosa. Luego, ¿qué nos falta acá, muchachos? Entonces sería amigo 4 puntos, get de edad, set de edad y mayor de edad. ¿Get de edad qué hace? Muchachones, ¿qué retorna? ¿Qué retorna?
Return, ¿qué? La edad. ¿Qué hace set edad? Entonces, this.edad es igual a edad. ¿Estamos ahí? Y finalmente, ¿qué hace mayor edad? Pregunta. ¿Qué retorna? Sí, this.edad es mayor o igual que ¿quién? Que 18. Hay una cosa que ustedes deben entender acá, muchachos, es que este lenguaje trabaja en notación infija. ¿Qué quiere decir eso? Infija. Por ejemplo, no es más 5, 3. Eso es notación prefija. Notación infija, si usted quiere sumar, pues 5 más 8. O sea, usted pone 5, luego el más y 8. Es más natural. Bien, muchachos, ya terminamos de definirlo el objeto. Entonces, ¿qué hago en el main? Entonces, lo que debo hacer es, para llamar el objeto, debo incluir la librería. ¿Debo llamar a quién? A amigo.h. Y yo aquí voy a hacer algo. Amigo, objeto amigo, igual a new amigo. Miren que me lo marcó. Miren, pillan que me lo colorea. Cuando me lo colorea es una indicación de que tengo un error o no tengo un error. Cuando no lo colorea es que hay algún error. Entonces, amigo, ¿qué recibe? Recibe el nombre. ¿Cómo lo llamamos? Pedro. ¿Cuál es la edad de Pedro? 20. ¿Cuál es? Sigue el color de ojos. Café. Luego viene cédula. Pues pongámosle 1, 2, 3, 4. Luego, ¿qué viene? Cédula. Luego viene el número de parejas de... ¿Cuántas parejas ha tenido Pedro? 32 parejas. Uy, pucha, leo bien. Entonces, muchachos, observen ahí. Ahí creé el objeto. Para poder usar el objeto, ¿qué me toca hacer? Me toca, por ejemplo, invocar los métodos. Entonces, ¿qué métodos tiene? Por ejemplo, yo quiero saber la edad. Entonces, vamos a imprimir la edad. Entonces me tocaría count, objeto amigo.get, edad. Como no recibe parámetros, aquí estoy llamando la función. Entonces, ¿qué debería devolverme ese get edad? Vamos a ver si puede que haya error. Error. Aquí hay un error. Aquí hay un error. Esperen, yo veo algo. Esperen. Non-matches función me está molestando por... ¿Pillan los errores? Bueno, lo primero es que no acepta signos de pregunta al final. Me he olvidado eso. Entonces, corrijamos acá. Él no me acepta signos de pregunta al final. Creo que tengo un error. Vamos a ver. Ah, no. Bueno, lo primero es asterisco punto. Debo compilar los 3 archivos. Amigo.cpp y debo incluir ejemplo.cpp. Bueno, entonces pillan los errores que me da. Entonces, ¿uno qué hace? Sencillamente los va corrigiendo. Entonces, lo primero... Uy. Ay. El primer error que tengo es un error de programación. Using std 4 puntos string. Eso lo explicará esto el profesor, no se preocupen por eso. Hay muchas cosas que explica el profesor, ¿no? Pero sí, es que, muchachos, ese using, lo que pasa es que en C++ existe una vaina que llaman espacios de nombres. Entonces, existen varias implementaciones de lo mismo, entonces uno le tiene que decir cuál. std es estándar. Bueno, ¿qué más me está molestando? Ah, bueno, que aquí no es new, sino sencillamente es, acá cometí un error, sencillamente es amigo solo. Vamos a ver. Estoy retornando. Está molestando con el punto. Entonces, me confundí con Java. Aquí no es, sino flechita. Eso lo entenderán ustedes luego, porque no es flechita, sino punto. Ustedes lo entienden ahí, ¿no? Pero muchachos, esto es una clase express, ¿no? Muy express. Aprenda IPO en 15 minutos. ¿Listo? Es que esa flechita se trabaja con algo que llaman punteros, pero no metamos con eso. ¿Sí?
Entonces, muchachos, ¿tienen preguntas hasta allí? Entonces, miren lo que es una estructura, es un objeto. Es una estructura, pero que ya tiene dentro de sí, ¿qué? Métodos. Entonces, esa es la conexión entre estructuras de Racket a objetos de quién? De C++. Las estructuras que ustedes manejaban únicamente, ¿qué tenían? Los atributos. Pero además de atributos, tiene comportamiento. ¿Qué es comportamiento? Básicamente, métodos. Métodos son funciones dentro del objeto. Entonces ya instancié el amigo. ¿Qué me falta hacer? G++-o, creo el ejecutable, con amigo.o y ejemplo.o. Y miren, punto enlace, etc. ¿Qué pasó aquí? ¿Este 20 de dónde viene? ¿De la edad de quién? ¿Cuántos años le pusimos? 20, ¿lo ven? Entonces, voy a poner aquí como un mensaje, count. Entonces, ¿cómo es? Edad de mi amigo. En line. ¿Qué más podemos preguntar? ¿Qué otro método podemos, qué quieren que use? ¿Qué otro tenemos? ¿Cambio la edad? ¿Quieren que cambie la edad? Entonces miren acá, cambio la edad, objeto amigo, punto set de edad. ¿Qué edad le ponemos? ¿Qué edad le ponemos al amigo? 30, listo. Y luego imprimo la edad. Y miren lo que pasó. Miren lo que pasó acá, muchachos. Perdón. ¿Qué pasó con la edad? ¿Sí lo ven? Actualicé el campo dentro del objeto. ¿A través de quién? Del método. ¿Sí lo pillan? Cuando nosotros teníamos las estructuras, pues no podíamos hacer eso. Esa es la flexibilidad de los objetos. Lo que pasa es que la programación orientada a objetos, ¿qué es? Es básicamente un conjunto de objetos que se comunican entre sí. Va a haber una clase main, una clase principal, que lo que se encarga es de instanciar todo. ¿Sí? ¿Cómo así? ¿Aquí quién es el main? Este método. ¿Qué hace ese método? Llamar el resto. Así es como se programa orientado a objetos. Hay un método central, hay un archivo, hay una función central main que se encarga de llamar todo. ¿Qué pasaba en Dr. Racket? ¿Usted ejecutaba línea? ¿Qué pasa en Dr. Racket? ¿Ustedes cómo trabajan en Dr. Racket? ¿Cómo se trabaja hasta ahora? Pues lo que ustedes hacen sencillamente es ejecutar línea por línea y ya está. Y llaman las funciones y ya está. Aquí en C orientado a objetos no es así. Hay una función principal que se llama main y ese es el punto de partida. O sea, la ejecución inicia en main. ¿Sí lo ven? Uno puede crear funciones auxiliares ahí. Sí, claro. Por ejemplo, esta función en el cuadrado auxiliar. Pero no puede crear una pestaña diferente si se resuelve el juego. Si tiene una pestaña diferente, no, tiene que ser en la misma. Tendrías que crear un objeto e incluirlo. Porque si no, no lo ve. Pero entonces es viable utilizarlo como no tengo y terminaría funcionando igual que nada. Sí. Usted todo lo trabaja en objetos. Entonces los objetos tienen la información y el comportamiento que tú necesitas. En este caso el objeto amigo pues tiene la información de mi amigo y lo que puedo hacer. Y la ventaja, muchachos, es que un objeto, esto estoy haciendo acá algo que se llama instanciar. Es crear una copia de ese objeto. O sea, el objeto amigo crea una copia. Yo puedo crear otro amigo, ¿cierto? De esa manera. Puedo crear un objeto amigo 2. ¿Cómo llamamos a este amigo? Llamémoslo Juan. ¿Cuántos años tiene? 25. ¿Qué color de ojos? Verdes. Número de cédula, pongamos 4, 5, 6. ¿Y cuántas parejas? 2 apenas. Es alguien muy fiel. Entonces voy a poner aquí Juan. Entonces observe la ventaja. Las clases uno puede crear tantos objetos quiera de la clase. Igual no se preocupen. Cuando ustedes vean IPO les van a explicar la diferencia entre clase, objetos, relaciones y todo eso. Entonces básicamente como una introducción a lo que van a ver lo del otro semestre. ¿Listo? Que no lleguen tan despistados. Igual IPO lo ven independientemente de lo que pase en este curso. Entonces, ¿tienen preguntas hasta allí, muchachos? ¿Sentimientos? ¿Comentarios? ¿Todo está bien? No todo está bien, pero bueno. Bueno, muchachos, es un placer haberlos tenido acá. Nos vemos dentro de 8 días. Espero les vaya bien en el segundo parcial. Traigo una virgen o algo para ese día. Sí.